Bueno, yo soy mira. ¿Así bien? Sí, que para más cosas. Apaga toda la luz. Sí, No, yo estoy como queráis. acuérdate del grupito luego. Después todo el verano. Sí, ves que tienes mucha pantalla. De la luz del baño. Si tienes ahí que la pantalla mucho, que ya no sé. Yo estoy a ver si Se le ve mejor a él. Se le ve mejor a él. Ya, pues sí, sí. Estamos. Venga, sí, después ya corto un cacho. Las pruebas de vídeo. Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Hoy tenemos con nosotros a Ramón Noveso, catedrático de Ecología de la Universidad de Oviedo, que nos va a impartir una charla, coloquio, clase, ¿no? Casi sobre la riqueza de la vida titulada, que tratará temas sobre biodiversidad, cambio climático y que mejor que un espacio, ¿no? De un ambiente libertario que tratará estas cuestiones, ¿no? Que están relacionadas siempre con su sistema económico depredatorio como el capitalismo y aportarnos una visión basada en las consecuencias, sobre todo estudiadas desde la ciencia, los datos, la observación, ¿no? Que tanto pueden enriquecer siempre nuestra visión sobre las consecuencias, que al final un poco casi que a medio plazo casi nos jugamos un poco el pellejo, ¿no? Con lo que está pasando, lo que puede pasar. Y sobre todo también en un ambiente libertario con esa cita inicial, ¿no? Que empiezas de Bakunin, que a todos siempre nos llena un poco de orgullo y un poco también por deformación profesional, ese diálogo con los clásicos que me parece siempre indispensable, manteniendo siempre evidentemente la distancia, ¿no? Podemos aprender de ellos. Así que, cuando quieras y nada, luego haremos después un pequeño coloquio, debate también un poco con las cositas que más nos interesa ir a hablar. ¿Vale? De acuerdo, muchas gracias, Héctor. Bien, pues muchísimas gracias por vuestra presencia aquí hoy y, naturalmente quiero agradecer a Carlos, a mi invitado y a Héctor la presentación. Bien, lo que os voy a contar tiene que ver en parte con que esta primavera me encargaron dar la lección inaugural del solemne acto académico y entonces pensé en qué podía interesar a todo el mundo, porque allí hay gente de áreas de conocimiento muy diversas, entonces dije, algo que interesa a todo el mundo sin duda es la riqueza. Luego voy a hablar de la riqueza. Entonces, sobre esto va a versar lo que os voy a contar hoy. Resulta que hay 3 niveles de riqueza para la humanidad. Uno es el más reconocido y el más apreciado, sin duda, que es la riqueza material. Pero esta riqueza no tiene absolutamente ningún sentido, no sirve para nada, no podemos gastarla nada si no hay una riqueza cultural que la engloba. La cultura son los modos de vida, todo lo que hacemos las personas, cómo vivimos, cualquier manifestación artística, de ocio, cómo nos organizamos socialmente, etc. Y esto es lo que le da sentido a que podamos tener riqueza material, pero resulta que hay otra todavía más especial que engloba a las demás, que es la riqueza de la vida. Porque parece que se nos olvida que cada alimento que tomamos, absolutamente cada alimento que tomamos, procede de un ser vivo. Luego, mantienen el metabolismo de la población humana y el crecimiento de la población humana. Sin ellos no podríamos existir. Pero naturalmente no se limita a la alimentación las actividades de los seres vivos. Son fuente de salud, fuente de ética, estética, fuente de cultura, etc. Luego, la riqueza de la vida en realidad hace referencia a la heterogeneidad, a la variedad, a la variabilidad de los seres vivos, que normalmente se conoce como biodiversidad. Y la biodiversidad, que es la heterogeneidad de la vida a cualquier nivel, suele describirse en 3 niveles jerárquicos. En primer término está la riqueza genética. La riqueza genética, debido a la combinación de nucleótidos, de cientos de miles de nucleótidos, de diferentes maneras, es prácticamente infinita, absolutamente desconocida. Pero si subimos en un nivel jerárquico superior, podemos hablar de taxonomía. Y dentro de la taxonomía, ¿qué es lo más natural? Pues las especies, tendríamos la diversidad de especies, ¿de acuerdo? Pero las especies, las poblaciones no viven aisladas en una burbuja, sino que interaccionan entre sí. Luego hay una riqueza, una diversidad de interacciones. Y las especies no viven en una burbuja, viven en algún sitio, en un hábitat. Luego hay también una diversidad, heterogeneidad de hábitats
y de ecosistemas y paisajes. ¿De acuerdo? Son los 3 niveles jerárquicos. ¿Y por qué es una riqueza? Pues porque nos provee los denominados servicios ecosistémicos. Los servicios ecosistémicos son aquellos servicios que provee la vida y que mantienen a la población humana, mantienen la actividad y el crecimiento de la población humana. Son de muy diferentes niveles y muchas veces se habla de ellos incluso en términos económicos, poniéndole un valor al servicio. El primer término es importante, los más globales, que serían la regulación de grandes procesos ambientales. Los seres vivos regulan el clima, regulan el ciclo del agua, regulan la regeneración de nutrientes y, por tanto, son la fuente de nutrientes para los ecosistemas, incluyendo los agrícolas. Y además regulan que no existan plagas o epidemias. Luego, está claro, esos servicios globales, pero además hay servicios más particulares, a los que además podemos poner un precio, que serían los bienes de consumo mixto. Sería casi, por ejemplo, la pesca o los productos agrícolas, pero también están los productos manufacturados, que se hacen todo lo que se hace con la madera y todos los servicios que prestan las poblaciones, por ejemplo, ¿no? Y luego hay otros que son más intangibles. Es muchísimo más difícil ponerles un precio, ¿no? Tienen que ver con la salud que nos aportan, la ética, en cuanto a la protección de la riqueza porque sí, la riqueza de la vida, la estética, la cultura, incluso asociada muchas veces a creencias religiosas, etc. Beneficios más difíciles de valorar. Bien, por poner un ejemplo muy sencillo de servicio ecosistémico, servicio de los polinizadores. Las plantaciones agrícolas de frutales son polinizadas por polinizadores que no son de la plantación de frutales, son de ecosistemas que están al lado, ecosistemas silvestres, pero ejercen el servicio de la polinización, intercambian un bien por un servicio con la planta. Si no fuera por ellos, perderíamos el 80% de la producción de fruta a escala global. Imaginaos lo que supone a nivel económico, ¿no? Pues bien, también son fuentes de salud, os comentaba. Por ejemplo, las enfermedades zoonóticas, que son aquellas que pueden saltar de las especies silvestres al ser humano. Tal es el caso del COVID-19, la rabia, el VIH, una lista interminable. Pues bien, estas zoonosis, ¿por qué saltan a la especie humana? Porque viven en un ambiente poco diverso. Cuando crece mucho una especie concreta, el virus, cualquier epidemia, puede crecer en esa especie y luego saltar a la especie humana. Sin embargo, si estamos en un ambiente muy diverso, muy enriquecido en especies, el virus no tiene capacidad para tener suficiente número en una de ellas en concreto y saltar a la especie humana. Tal sería el caso, por ejemplo, del virus del Nilo occidental, que es un virus de las aves que provoca una encefalopatía mortal en humanos. Y resulta que donde hay menos incidencia del virus del Nilo occidental, donde la diversidad de aves es mayor, donde hay más riqueza de especies de aves, donde hay menos, la incidencia en humanos es mayor. Luego, fijaos, esto es si en el COVID hablábamos de la inmunidad de rebaño, en este caso hablamos de la inmunidad de paisaje. Porque la riqueza de la vida nos protege de las infecciones zoonóticas. Pero no acaba ahí la fuente de salud. Imaginemos los fármacos. Todos los fármacos diréis, no, es que en la actualidad los fármacos se sintetizan en plantas farmacéuticas. Aquí mismo en la Felguera se producen toneladas del analgésico más utilizado en el planeta, el ácido acetilsalicílico. Pero esos fármacos no existirían si no se hubieran descubierto previamente en un ser vivo. El mismo ácido salicílico se utilizó desde antiguo y lo produce el sauce, el Salix alba, ¿de acuerdo? Y lo que ocurrió posteriormente fue que a algunas personas se les ocurrió esterificar el ácido salicílico y obtener el ácido acetilsalicílico. El proceso es siempre más o menos el mismo. Hay un ser vivo que produce determinado compuesto químico que tiene una acción antimicrobiana, antitumoral, lo que queráis, y se ensaya en animales, posteriormente en humanos, y luego se modifica la molécula químicamente de manera somera para que tenga más efecto y no tenga efectos secundarios. Pero si no hubiera existido previamente el ser vivo, no se habría descubierto nunca esa molécula. Y las plantas no solo generan esos fármacos, sino que además producen
lo que se denominan compuestos orgánicos volátiles. Es algo que está muy poco estudiado. Son más de 1000 compuestos diferentes, casi todos isoprenoides. ¿Y qué características tienen? Pues algunos que se han ensayado en humanos por inhalación, resulta que mejoran el sistema inmune e incluso tienen defensas antitumorales. Esto ya se conoce desde antiguo, lo que los japoneses llaman los baños de bosque. Y se ha comprobado que un paseo de 2 horas por un bosque, debido a esas inhalaciones, mejora el sistema inmune. ¿Y qué decir de las bacterias? Tenemos aquí. Nosotros en realidad no somos individuos, somos entidades biológicas, porque llevamos encima 1,3 kg aproximadamente de bacterias. Llevamos tanto peso de bacterias encima como el cerebro. La mayor parte están en el tubo digestivo, en el intestino, pero tenemos todas las cavidades corporales, la piel, etc. ¿Qué utilidad tienen? Pues muchísimas, no solo una, sino que, primero, impiden la infección de bacterias patógenas. Pues cuando un ecosistema está lleno de otros tipos bacterianos, no permiten más. Y estamos hablando siempre de un desconocimiento de al menos el 80% de la riqueza de la vida. Y finalmente se utilizó otro procedimiento desarrollado también por la disciplina ecología que emana de la teoría metabólica de la ecología. ¿Cuál es la base o el fundamento? El fundamento es que el gasto metabólico de los organismos depende del tamaño corporal. Es algo bastante obvio. Un organismo grande gasta más en la respiración que un organismo pequeño, pero lo importante es establecer cuál es el tipo de relación funcional, la ecuación. Y mediante desarrollos teóricos se puede pasar de esa relación funcional del metabolismo a saber cuántas especies hay de cada tamaño corporal completo. Y luego sumarlas todas. Y mediante este procedimiento se estimó que debería haber entre 10 y 50 millones de especies. De nuevo, se afina poco, pero, insisto, se han descrito menos de 2 millones y la cifra que más se ha repetido es 10. Se estima que debe haber unos 10 millones de especies diferentes en el planeta y no hemos descrito ni el 20%. Luego, un reto para la humanidad, hay que describirlas. Hemos afrontado retos mayores y los hemos conseguido. Dime. Un problema puede ser cuál es el concepto de especie, ¿no? Efectivamente, ya lo comenté antes, que el concepto de especie es realmente un concepto muy complicado, pero naturalmente en este caso no hay ningún problema. Porque todo el mundo estaría de acuerdo en qué es una especie y qué no es cuando tratamos de estimar esta escala global. O sea que la idea es, habría unos 10 millones de especies, solo hemos descrito 1.800.000, menos del 20%. Tenemos el reto de describir el resto. ¿De acuerdo? Y pensad que, como os decía antes, la humanidad ha conseguido retos mayores. Por ejemplo, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos tiene 70 millones de libros y están todos inventariados. Y escribir cada uno de esos libros costó al menos tanto como describir una especie, ¿no? Luego, no podemos seguir perdiendo especies sin haberlas conocido siquiera. Perder una especie sin conocerla es como coger un libro y quemarlo sin leer siquiera el título, perdiendo todo el contenido interior. En una especie estamos perdiendo todo el genoma, que ha sido seleccionado en términos evolutivos durante millones de años. Una maravilla que tenemos ahí. Perdemos los metabolitos, los compuestos químicos que puede producir, algunos de ellos de posible utilidad farmacológica. Y perdemos todo lo que podríamos aprender de esas personas. Pues bien, recordad las 4 preguntas que os hacía. ¿Cuánta riqueza tenemos? Conclusión, no tenemos ni idea. La segunda era cómo se produce esa riqueza y cómo se pierde. Conocemos más o menos o menamente cómo son los procesos de producción de especies, procesos de especiación por mecanismos de selección natural, de deriva génica o de transferencia genética horizontal, y los procesos de extinción también sabemos cómo se producen. La cuestión importante es el balance. ¿Cuántas especies se producen por unidad de tiempo? ¿Cuántas perdemos por unidad de tiempo? La tasa. Y a lo largo de la historia de la vida en la Tierra, resulta que la tasa de prohibición de especies ha sido mayor que la tasa de pérdida de especies. Por tanto, la riqueza de la vida ha aumentado a lo largo de la historia del planeta. Y aquí tenemos el tiempo geológico, desde el momento actual hasta hace 400 millones de años, el número de especies de plantas
que aparecen como fósiles. Y como veis, hay siempre un crecimiento del número de especies. Esto lo que nos está indicando es que la riqueza de la vida crece a lo largo de la historia del planeta. Y podríamos poner también lo que ocurre con los animales marinos. Aquí se representa el número de familias de animales marinos y veis cómo desde hace 600 millones de años hasta la actualidad se ha producido un aumento de la riqueza de la vida. Pero el aumento no es continuo, no es paulatino, ¿no? Como veis ahí, está jalonado de momentos clave en los que se producen extinciones. Ha habido unos 15 periodos de extinciones debido a procesos tanto de carácter externo como interno, y dentro de esos 15 procesos de extinción se han seleccionado 5 a los que se denomina los 5 grandes. ¿Por qué? Porque en ellos se perdió una cantidad de especies muy importante respecto a las que había y en un periodo muy corto de tiempo. Pues bien, fijaos, alguna de ellas, como la que se produce al final del Paleozoico, aquí se extinguió más del 50% de las especies que había en el planeta en ese momento. Aquí se extinguieron los dinosaurios, los amonites, y se perdió el 11% de las especies que había entonces en el planeta. ¿Qué está ocurriendo en la actualidad? En la actualidad se estima que ya hemos perdido el 20% de la riqueza de la vida desde que la especie humana se incorporó a la actividad en el planeta. Hemos extinguido, se calcula, aproximadamente 1 millón de especies. Por tanto, el proceso de extinción actual, que es de origen antrópico, lo estamos provocando nosotros, es más importante que el que se llevó por delante a los dinosaurios. Fijaos, el 20% de la riqueza de la vida. Por tanto, si estas son las 5 grandes, en la actualidad debemos hablar de la sexta gran extinción de origen antrópico. ¿Y cuáles son los motores de cambio? ¿Qué está provocando que se pierda la riqueza de la vida en el planeta? Pues para ello, bueno, en inglés James Diamond utilizó el término cuarteto del mal, que para los españoles no significa nada, y por eso el colega Miguel Delibes de Castro, de la Estación Biológica Doñana, utilizó el término los 4 jinetes del apocalipsis, que aquí se utiliza algo más. ¿Y quiénes son esos 4 jinetes? Pues el primer término serían los principales motores de cambio global, sería la pérdida de hábitat natural. Volvemos a la figura de antes. Tenemos un hábitat original con esta superficie. Por ejemplo, la selva amazónica, ¿no? Tiene esta superficie. Con la relación especies-áreas sabemos que tiene estas especies. No las conocemos, pero sabemos el número. Si nosotros perdemos superficie de selva amazónica hasta aquí, las especies que tenemos ahora son estas. Luego hemos perdido todas estas que aparecen en la flecha roja. Luego sabemos que hemos perdido especies sin llegar a describirlas. Y esto continúa en la actualidad. Actualmente solo hay el 40% de los árboles que había en el planeta cuando comenzó el Neolítico. Y año tras año, en 2022, 4 millones de hectáreas arboladas desaparecieron definitivamente. 4 veces la superficie de Asturias. Y además de la pérdida de hábitat que conlleva perder especies, otro de los motores de cambio, otro de los jinetes del apocalipsis, si queréis, sería la sobreexplotación de los recursos naturales renovables. Los recursos naturales renovables, recursos naturales biológicos, tienen una tasa de renovación. Nosotros podemos extraer pescado y no hay ningún problema, porque el pescado sigue creciendo, sigue produciendo biomasa, sigue reproduciéndose y recupera lo extraído. Nosotros podemos talar árboles de un bosque y ese bosque rebrota, regenera otra vez. Pero si nosotros extraemos madera a mayor tasa de la tasa de regeneración natural o pescado a mayor tasa de la regeneración natural, estamos sobreexplotando un recurso y mediante procesos de sobreexplotación hemos extinguido muchísimas especies en el planeta. El tercer jinete serían las especies invasoras. Resulta que debido a la movilidad de humanos en el planeta, especies se han movido fuera de su ámbito biogeográfico y han colonizado otros lugares diferentes. A veces de manera deliberada, a veces como polizones, viajando con otros recursos. Y la cuestión es que estas especies invasoras
llegan a un ámbito biogeográfico diferente, con especies nuevas con las que no han evolucionado, y en muchas ocasiones están libres de competidores y están libres de depredadores. Han encontrado un espacio libre en el que producir una explosión demográfica que termina eliminando el resto de las especies. Y finalmente las extinciones en cadena. También se llaman extinciones en cascada, son muy fáciles de entender. Si nosotros extinguimos una presa, obviamente el depredador que depende de ella se extingue detrás. Luego es una cadena de extinción, ¿no? Tenemos una red, una maraña de interacciones como si fuéramos cortando hilos en la red hasta que se desmorona. Pues bien, aquí es donde entra en juego el otro gran reto del siglo XXI, además de alimentar a más de 9.000 millones de humanos en 2050, que es el cambio climático. El cambio climático actúa sobre estos factores, motores de cambio global de forma transversal, esto es, actúa con todos, de forma sinérgica y potenciando el efecto de cada uno de ellos. Por eso es uno de los retos más importantes de la humanidad. Y, efectivamente, el clima está cambiando a escala global. No es porque lo diga yo, que no me dedico a la meteorología, sino porque hay un informe del IPCC, podéis entrar en la web ipcc.ch, que está alojada en Suiza, del panel intergubernamental para el estudio del cambio del clima. Los informes que elaboran vienen a tener más de 3.000 páginas cada uno. Periódicamente, cada 4 años, se emite más o menos un libro. Lo firman 2.000 científicos de todo el planeta. Los textos de esos 2.000 científicos son revisados por 5.000 científicos diferentes en el planeta. Nada se publica en ciencia si no es revisado por otros especialistas. El último informe ha tenido 150.000 revisiones y aportaciones de los revisores. No sé si os podéis hacer una idea de lo que supone eso. No conozco un informe más seguro que se haya elaborado en el planeta. Quien quiera opinar sobre el cambio climático, yo creo que antes de hablar debería leérselo, porque se oye por ahí cada cosa realmente impresionante. Bien, pues esta figura está sacada de uno de los informes del 2014, aunque es más antiguo, la he puesto porque me parece más clara que las que están haciendo ahora. Y aquí lo que se representa es, desde la revolución industrial, mediados del siglo XIX hasta el 2010, el cambio de temperaturas que ha habido. Y lo que nos encontramos es, bueno, esto es la media en 1960-1990, lo que nos encontramos es un aumento de la temperatura evidente. Podríais arguir, es que hay picos, hay oscilaciones, efectivamente, pero fijaos, desde 1975 aproximadamente ya no hay oscilaciones, el ascenso es evidente. Y además esto puede corroborarse con un planeta caliente, desaparecen los hielos, efectivamente, y un planeta caliente se dilata, tiene que subir el nivel del mar por mera dilatación, y efectivamente está ocurriendo así. La cuestión es, ¿por qué se está produciendo ese cambio? Pues bien, a mí de hecho no me gusta hablar de cambio climático, sino prefiero el término disrupción climática, porque el cambio es la norma, no la excepción. El clima ha estado cambiando siempre a lo largo de la historia del planeta. ¿Por qué? Por causas naturales. Entonces tenemos que hay un fenómeno cíclico astronómico, diferentes ciclos, que se llaman los ciclos de Milankovitch, que son de 3 tipos diferentes, en los cuales la órbita que describe el planeta alrededor del Sol va cambiando, y de la inclinación del eje también. Efectivamente, esto cambia la radiación que llega y, por tanto, el equilibrio térmico del planeta. Además, la actividad solar también es variable y hay un efecto intrínseco del propio planeta, que si en ocasiones hay una actividad volcánica extendida por todo el planeta, si las cenizas que se producen son oscuras, que suele ser lo más normal, los colores oscuros captan la radiación solar y eso hace que se caliente la atmósfera. Bien, estas causas naturales explican muy bien cómo ha cambiado el clima en los últimos 600.000 años. Tenemos un ajuste absolutamente perfecto en las variaciones climáticas estimadas por paleoisótopos, paleotemperaturas, y, sin embargo, en la actualidad hay un efecto antropogénico que está modificando esos procesos naturales. Son las emisiones de gases de efecto invernadero, en concreto estos 3 que indico ahí. El dióxido de carbono, si le damos un valor de 1, el metano tiene un valor de 21, una molécula de metano tiene 21 veces la capacidad del CO2 para absorber calor, y este óxido de nitrógeno, que tiene una capacidad 300 veces mayor que el dióxido de carbono.
Pues bien, si nosotros utilizamos el modelo de fenómenos naturales, ciclos de Milankovitch, solares, emisiones volcánicas, vemos que esta línea roja es la figura que os puse anteriormente que indica la subida de temperaturas en el planeta. Hacemos un modelo con los fenómenos naturales y sería esta línea gris. Como veis, el modelo no explica por qué se está produciendo el cambio, no lo explica bien. Pero si a los ciclos naturales le incorporamos las emisiones de gases de efecto invernadero, fijaos ahora cómo el modelo en gris describe perfectamente las observaciones que se han tenido de temperatura. Lo cual quiere decir que además de las causas naturales, hay un efecto antropogénico por las emisiones de gases de efecto invernadero. Bien, en realidad el cambio climático es una consecuencia de un proceso global que denominamos precisamente cambio global. ¿Y qué es el cambio global? ¿En qué consiste? Pues son modificaciones a escala planetaria provocadas por la actividad antrópica, por la actividad de la especie humana. ¿Y estas modificaciones en qué consisten? Pues la primera, ya la venimos haciendo desde el Neolítico, que es lo que os comentaba antes, la retirada de árboles. Esto es, estamos cambiando los usos del territorio desde hace miles de años. ¿En qué consisten los cambios de usos del territorio? Pues un territorio que inicialmente era arbolado ha pasado a ser un terreno de cultivo, un pastizal, un terreno urbano. ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros retiramos los árboles, o mejor, los incendiamos para producir pastos o producir un terreno de cultivo? Pues que el carbono retenido en la madera, claro, la madera seca, el 50% del peso es carbono. Pues cuando quemamos esa madera para producir un terreno de cultivo, ese carbono va a la atmósfera. Pero resulta que algo que no vemos, es muy importante, es lo que hay debajo del suelo. Debajo del suelo de un bosque hay tanto carbono como por encima. Parecerá raro, pero es que la madera es muy grande, pues efectivamente. La cantidad de carbono que hay en un suelo de un bosque o en un suelo de un pastizal es más o menos la misma que hay por encima del suelo, la biomasa aérea. ¿Y esto qué significa? Que cuando nosotros retiramos la parte aérea, producimos un cortocircuito en el sistema, ya no se está produciendo el ciclo natural del carbono, y el carbono que queda en el suelo es oxidado, es respirado por microorganismos, fundamentalmente bacterias y hongos. Y finalmente perdemos todo el carbono del suelo, y ¿dónde termina? En la atmósfera, con el dióxido de carbono. Solo tenéis que fijaros, un día tenéis un paseo por un bosque, veis un corte y veis los colores negros que hay en el suelo. Haced eso mismo en una huerta, un terreno de cultivo, y veréis cómo no tenéis esos colores negros. Bien, luego, el cambio de los usos del territorio es un fenómeno global, se ha hecho en todo el planeta durante miles de años y que ha provocado un aumento del dióxido de carbono en la atmósfera. Pero es que además, un carbono que estaba, como decimos nosotros, secuestrado, porque está enterrado en sedimentos geológicos y estaba apartado del ciclo, no intervenía en el ciclo, nosotros lo hemos extraído y al utilizarlo como combustible lo hemos incorporado al ciclo. El uso de carbón, derivados del petróleo, hace que tras la combustión haya dióxido de carbono en la atmósfera, pero como son restos de seres vivos, no solo llega dióxido de carbono a la atmósfera, sino también óxidos de nitrógeno. El nitrógeno es un componente muy importante para un ser vivo, ¿no? Luego, óxidos de nitrógeno con 300 veces la capacidad del dióxido de carbono también están en la atmósfera. Luego, hemos conseguido, con las actividades humanas, alterar, por tanto, los ciclos biogeoquímicos. Hemos alterado el ciclo del carbono y hemos alterado el ciclo del nitrógeno. Actualmente, las fábricas de fertilizantes incorporan nitrógeno de la atmósfera a fertilizantes. Además, tenemos otra aquí en la Cervera también, igual que la que producía el analgésico más importante del planeta. ¿Qué ocurre con esos fertilizantes? Que el proceso es muy ineficiente y se libera muchísimo óxido de nitrógeno durante el proceso y luego un gas de efecto invernadero en la atmósfera. ¿Qué ocurre con los fertilizantes? Que no terminan donde nos gustaría, en las plantas, sino que gran parte se oxida en el suelo, va a la atmósfera, otra parte va al agua, etc. Luego, alteramos los ciclos biogeoquímicos y, en consecuencia de la alteración de la atmosférica, pues hemos alterado el clima. Esto es, hemos producido una disrupción climática respecto al ciclo natural del cambio de clima. ¿Y qué actividades humanas son las que provocan ese cambio? Pues aquí tenemos un diagrama de sectores circulares
Fijaos, hay unas partes rojizas que tienen que ver con la producción de energía, fundamentalmente. Son las emisiones que se denominan energéticas. Pero hay una parte verde que son emisiones que no tienen que ver con la producción de energía, tienen que ver exclusivamente con la agricultura. Pensad que la mayor parte de las emisiones se deben a la producción de energía, 24%, y la industria, 14%, y el transporte, el 14%, son también actividades muy importantes en cuanto a las emisiones. Siempre me hace muchísima gracia cuando muchas personas dicen es que hay que ver lo que contaminan las industrias y lo que emiten las industrias. Las industrias solo emiten lo que nosotros queremos consumir. Si no consumiéramos, la actividad industrial desaparecería. Es una cuestión muy importante. Y otra cuestión clave aquí es que podemos dejar de consumir energía, como os estoy diciendo, pero no podemos dejar de comer. Y, por tanto, estas emisiones derivadas de la agricultura son particularmente importantes. Suponen un tercio, aproximadamente el 30% del problema. Gran parte está relacionada con el cambio en los usos del suelo, lo que os decía antes, perdemos el carbono que está en el suelo. Otra parte tiene que ver con actividades agrícolas, fertilizantes, cultivo de arroz en inundación, que produce una descomposición de la materia orgánica en ausencia de oxígeno y por tanto produce metano. Y los residuos, fundamentalmente los residuos de desechos de producción animal. Bien, ¿y cuáles son los efectos del cambio climático? Que es lo que realmente nos puede importar. No voy a extenderme mucho aquí, es un tema larguísimo, bastante complejo, pero sí quiero indicar unas cuestiones clave. En primer término, se están produciendo variaciones en la temperatura, un aumento de temperatura global, y esto conlleva cambios en las precipitaciones. Con más temperatura en el planeta va a haber más precipitación. El problema es que esta se reparte de manera muy irregular y cambia las pautas actuales de precipitación. En el caso nuestro, en el ámbito de la región mediterránea, se estima que se produce dentro de muy poco tiempo una reducción del 30% de las precipitaciones en un área que ya tenemos problemas de sequía. Pero, además, se incrementa la probabilidad de fenómenos climáticos, fenómenos atmosféricos extremos. Siempre estáis oyendo cada verano que es la máxima crecida del Rin, que este verano ha habido más huracanes que ningún otro verano anteriormente, etc. Estos fenómenos extremos cada vez son más frecuentes. Pero además se incrementa la probabilidad de que se produzca un cambio climático brusco. No voy a extenderme en esto, si queréis luego hablamos de ello, es realmente apasionante, pero no tenemos mucho tiempo. Lo que realmente nos importa es el efecto que tiene este cambio sobre los ecosistemas. ¿Por qué? Porque afecta a la riqueza de la vida y parte de esta riqueza tiene que ver con la seguridad alimentaria de la población humana. 9.000 millones de humanos que seremos dentro de nada, en el 2050. Bien, el principal efecto del aumento de temperatura, el más directo, el que está ocurriendo en la actualidad en miles y miles de especies, son los cambios en las áreas de distribución de las especies. Los individuos de una especie concreta han sido seleccionados en términos evolutivos para vivir en un rango térmico. Si aumenta la temperatura, ¿qué pasa? Que ellos se desplazan ajustándose a su óptimo térmico. Luego se desplazan a mayor latitud o a mayor altitud en los sistemas montañosos. Pero, claro, si se producen desplazamientos va a haber desajustes espaciales. No todos se desplazan al mismo tiempo hacia mayor latitud o más altitud en los sistemas montañosos. Y además de desajustes espaciales hay desajustes temporales, lo que llamamos nosotros fenología. Las hojas de los árboles están saliendo 2 semanas antes que hace 50 años y están cayendo también después, en el otoño. ¿Qué ocurre? Que las larvas de las orugas, que son plagas de esos árboles, tienen una respuesta a las señales químicas de la salida de la hoja de los árboles. Luego las orugas están activas en cuanto hay hojas. Sin embargo, los pájaros no, porque los pájaros, que son los que nos protegen de las plagas, de las orugas, resulta que su ritmo tiene que ver con el ritmo solar, que tienen una glándula pineal que genera hormonas y solo entran en actividad sexual cuando el día tiene una determinada longitud, una determinada duración, mientras que las plantas no, las plantas responden a lo que llamamos una graduación, responden a la temperatura. ¿Qué es lo que está pasando? Las hojas salen antes, la abundancia o picos de producción de orugas, plagas, se producen mucho antes y los pájaros tienen pollos después. Cuando más necesidad tienen de nutrientes para los pollos, resulta que ya no hay tantas orugas.
ya se ha pasado el tiempo. Se están produciendo disminuciones en la capacidad de las aves para reproducirse, disminuciones en las poblaciones de aves insectívoras, pero además, no he traído nada de esto, supongo que me creéis, y además lo que está ocurriendo es que se va a aumentar la intensidad y la frecuencia de las plagas precisamente porque ya no hay un ajuste en fechas de la actividad de los pájaros y las orugas. Y además vamos a ver que hay efectos en los ecosistemas en cuanto que hay cambios en la producción de la vegetación, cambios en lo que denominamos producción primaria. Y estos cambios en la producción primaria van a tener efectos que se trasladan en la cadena trófica. Si las plantas producen más, los insectos comerán más, los depredadores de esos insectos también, es un tema particularmente complejo. Bien, se estima que con una subida de 1 grado centígrado, las poblaciones se desplazarán unos 100 kilómetros hacia el norte. Es lo que está ocurriendo en la actualidad para miles de especies por las que hay publicaciones. Imaginemos 2 especies que interaccionan, una en color rojo y una en color azul. Aquí tenemos el área de distribución. Sube la temperatura a 1 grado, que es lo que ha subido más o menos. ¿Y qué es lo que ocurre? Se desplazan al norte. Fijaos, algunas se encuentran ya directamente con una barrera que no pueden sobrepasar, o sea que muchas no podrán desplazarse. Y el problema siguiente que tenemos es la velocidad del desplazamiento. Por ejemplo, si esto es un polinizador y una planta, el polinizador vuela y se desplaza más rápido. La planta tiene que dispersar las semillas, se desplaza de manera más lenta. Tenemos un desajuste, ya no están interaccionando como antes. Hemos perdido población, además, y si esto es un depredador y esto es una planta, un herbívoro y una planta, ¿qué es lo que ocurre? Que el herbívoro ahora interacciona con plantas nuevas en otro sitio. Plantas que no tienen historia evolutiva previa con ese herbívoro y no tienen defensas químicas para defenderse de él. Por tanto, va a constituir una plaga. Eso está ocurriendo ya en la actualidad, pues, Pinus silvestris, por ejemplo, en Sierra Nevada, etc. Pues bien, el desplazamiento en altitud en los sistemas montañosos también es obvio. Si una especie tiene un área de distribución en una montaña a esta altitud, al subir aquí la temperatura buscará ajustarse a su óptimo térmico, que estará más arriba. Y esto es lo que está ocurriendo en la actualidad. Pensad qué ocurre con las especies que están ya en la parte alta, no tienen dónde ir más arriba. Permitidme que os cuente un ejemplo de nuestras propias investigaciones. Hemos visto que los abejorros son 20 y tantas especies de polinizadores muy activos en la cordillera cantábrica. Han tenido unos cambios desde el año 89-90 hasta 2019, en 30 años. Se ha producido un desplazamiento en altitud muy importante. Hemos perdido especies de las zonas bajas. Ahora mismo no sabemos qué está ocurriendo con las plantas que eran polinizadas por esos polinizadores que hemos perdido, porque ahora están desplazados hacia mayor altitud en los sistemas montañosos, la cordillera cantábrica en concreto. Permitidme otro ejemplo de nuestras investigaciones, predicciones de futuro. Nosotros hemos visto qué ocurre con el bosque más emblemático de la cordillera cantábrica, que es el hayero. Resulta que el área roja y amarilla sumada es el área de distribución potencial actual para el haya. En un escenario moderado de emisiones, para 2070 se perdería todo el área roja y quedaría circunscrito al área amarilla. Pero nunca hemos sido moderados. Cuando se ha tratado de ver qué tipo de emisiones hacemos, siempre nos hemos comportado de la peor manera imaginable, aumentando las emisiones. Luego, un escenario habitual de altas emisiones, en 2070 quedaría limitado a estos pequeños puntos amarillos que aparecen dispersos por algunos lugares de la cordillera cantábrica y perderíamos prácticamente todo el área de distribución. Esto es lo que está ocurriendo. ¿Quién lo sustituiría? Pues plantas mediterráneas, de origen mediterráneo. Te has pensado en robles, son los robles porque... No, por ejemplo, el Quercus pirenaicas o los robles más solanas y más mediterráneos sí que podrían extenderse muchísimo más, naturalmente. Eso está ocurriendo ahora. Si uno visita la costa de Llanes, entonces se encuentra cantidad de plantas que son nuevas en Asturias y son de origen mediterráneo, típicos de Europa también. Bien, y los efectos en las plantas, no me queda mucho ya, sé que estaréis cansados, afectan a la producción de las plantas. Uno puede pensar bien, con más temperatura, como cualquier agricultor sabe, si la temperatura es más alta, las plantas van a producir más, siempre que
tengan agua y tengan nutrientes, ¿de acuerdo? Esa es la limitación. Y afecta a los sistemas agrícolas. ¿Van a producir más o van a producir menos? Pues depende de si tienen o no limitación de agua y limitación de nutrientes. Y vamos a ver que el proceso lleva o conlleva casi siempre un aumento de los efectos de las plagas. Solo dos ejemplos. Este estudio realmente es muy ilustrativo, un poco, espero no liaros muchísimo. Aquí se representa el cambio en la cosecha. Aquí tenemos el valor cero. Si esto fuera así, no produciríamos ni más ni menos. Valor cero. Con incrementos de temperatura. 2 grados más, 4 grados más, 6 grados más. Parte superior, maíz. Parte inferior, trigo. Parte izquierda, altas latitudes, altas y medias latitudes. Parte de la derecha, bajas latitudes. Bien, cuando hay ausencia de nutrientes, como os decía antes, sería la línea roja. No hay cambios muy acusados en altas latitudes, pero sí en zonas tropicales, fijaos. El descenso tan impresionante que tenemos en la producción de trigo y maíz, dos de los cereales clave, como decía antes, para la alimentación humana, con el aumento de temperatura, si no tenemos disponibilidad de suficientes nutrientes en el suelo. ¿Y quién se beneficia particularmente del aumento de la temperatura? Las plagas. Todos estos cereales, la base de nuestra dieta, todos tienen plagas, insectos herbívoros. ¿Qué pasa con los insectos herbívoros cuando aumenta la temperatura? Pues que están más activos, metabolismo más alto. Aumentan las tasas de ingestión, esto comen más. Cuanto más temperatura aumentan las tasas de digestión y, por tanto, aumentan las tasas de crecimiento. Aumentan las tasas de crecimiento, acortan el ciclo de vida. Luego, en una misma cosecha de cereal se producen muchos más ciclos de producción de insectos, con lo cual la plaga se expande, se multiplica. Se han hecho consideraciones de qué ocurre con el aumento de temperatura y es realmente dramático para una población que necesita seguridad alimentaria. Aquí tenemos el aumento en la pérdida de cosechas con el incremento de temperatura de 1, 2, 3, 4 o 5 grados. Para el trigo, el arroz y el maíz. Y fijaos, en la actualidad es algo verdaderamente impresionante. El 50%, más del 50%, aproximadamente el 50%. En la actualidad las pérdidas ya son de la mitad de la cosecha. Con todos los insecticidas y plaguicidas que se utilizan en el planeta, los insectos se comen más de la mitad de la cosecha de esos cereales. Con aumento de temperatura estarán más activos, metabolismo más alto y aumentarán las pérdidas de cosecha. Las pérdidas aumentan. Y aquí he hecho una tabla resumen, simplemente indicando que con 2 grados más se produciría la pérdida del 46% de la pérdida de trigo, el 19% de la producción de arroz y se perdería el 31% de la producción de maíz. ¿De acuerdo? Fijaos el reto que tenemos y la respuesta a este problema para mantener la seguridad alimentaria en el planeta. Si se contrarrestará, por ejemplo, con la asociación de cultivos, como has dicho antes, si crece la biodiversidad. Exactamente. La inmunidad del paisaje. Muy bien. Estaba pensando ahora porque sería una solución. Sí, no, naturalmente. Bien, como os estaba contando, era todo muy dramático. Dime. ¿No aumentarían, al aumentar las poblaciones de insectos, no aumentarían también sus parásitos específicos? Sí. También podrían controlarlos. Sí, es un tema complejo, pero no se sabe muy bien cuál sería la respuesta. No se sabe muy bien. Como os estaba indicando, bueno, hasta ahora parece que todo lo que os he contado son malas noticias, una cuestión muy agorera y muy dramática, pero bueno, siempre hay un rayito de luz y a mí siempre me gusta ver la parte positiva. Y hay una cuestión clave que es que los ecosistemas son muy resilientes, son capaces de resolver los problemas. Y la vida protege a la vida a 3 niveles, fijaos. En primer término, la biodiversidad atrae más biodiversidad. Si nosotros tenemos una superficie arrasada, ¿qué es lo que ocurre? Que se van instalando plantas herbáceas, que después hay plantas perennes, que luego hay matorrales, que luego hay arbolitos pequeños y finalmente tenemos árboles grandes. Proceso de sucesión ecológica. Tendríamos que esperar mucho, igual unos 150 años, pero indefectiblemente se va a producir un aumento de la riqueza de especies
y un aumento de la biomasa. Y esto lo sabe cualquiera que haya dejado abandonada una huerta o que haya dejado abandonado un prado y cómo se va instalando allí la vegetación leñosa a lo largo del tiempo. Luego, la riqueza de la vida atrae más riqueza de la vida. Pero imaginemos un ecosistema muy complejo en el que con una perturbación perdemos especies. Lo que ocurre es que la biodiversidad protege a la biodiversidad. Si en un ecosistema tenemos muchas especies y se extingue una, el sistema es muy diverso, casi seguro que hay otra que la sustituye, que hace la misma función. Es lo que denominamos especies redundantes, especies que hacen lo mismo. Y pensad que desde la perspectiva ecológica, lo mismo sirve una que otra. A un manzano lo mismo le da que lo polinice el abejorro Bombus pratorum que lo polinice el abejorro Bombus ortorum. Lo importante para el manzano es seguir produciendo semillas, ¿de acuerdo? Y, por tanto, la vida protege a la vida. Pero hay otra de las claves que es la protección a escala global. Pensemos en el planeta, en la ecosfera, en el ecosistema global. Pues bien, resulta que la ecosfera parece ser que responde a las variaciones del ambiente tratando de mantener las condiciones más adecuadas para la vida. Esto es la hipótesis Gaia, de James Lovelock y Louis Margulis, que utilizaron muchas pruebas de carácter químico en cuanto al equilibrio químico de la atmósfera del planeta, pero yo os voy a utilizar una muy particular relacionada con el cambio climático. Resulta que cada año hacemos unas emisiones de gases de efecto invernadero realmente espectaculares. Por ejemplo, el año pasado se enviaron a la atmósfera 10 petagramos de carbono, 10 petagramos 10 elevado a 15, que traducido al román paladín viene a ser 10 miles de millones de toneladas de carbono, no de dióxido de carbono, solo carbono. ¿De acuerdo? Luego, ¿qué pasa con el aumento del dióxido de carbono en la atmósfera? Que si año a año solo aumenta la mitad de lo emitido. Menos de la mitad, el 46%. Y nosotros nos podemos preguntar, ¿y dónde está el resto del carbono que enviamos a la atmósfera? El 56%, que llamaban the missing sink, el sumidero perdido. Eso desaparecía en algún sitio. Pues bien, ¿quién hace desaparecer eso? El ecosistema planeta. Todos los ecosistemas terrestres producen más, captan carbono y integran carbono en el suelo. Y el océano hace lo propio, más o menos mitad y mitad. Ocurre que en el océano la captación de carbono, el secuestro de carbono de la atmósfera, no se hace por los seres vivos, sino es un mero efecto de entrada de carbono por dilución en el océano. Al aumentar la presión parcial de un gas, aumenta la dilución en un líquido. ¿De acuerdo? Pues bien, ¿esto qué quiere decir? Que el planeta protege al planeta. Está tratando de mantener las condiciones dentro de unos límites, igual que la homeostasis de cualquier organismo. Tratamos de mantener siempre las mismas concentraciones, por ejemplo, azúcar en sangre, etc. Ahí siempre hay una respuesta. Pero esto sería como si el planeta funcionara como un superorganismo. ¿De acuerdo? Pero, naturalmente, no pensemos que esto es suficiente. Tiene que haber un cambio radical en la conducta humana para que nosotros podamos arreglar este problema. Y con esto ya termino, indicando potenciales vías de solución. Si queréis luego hablamos más en detalle de esto, pero no quiero extenderme más. Sería, ¿qué debemos hacer para solucionar este problema? La crisis climática, la crisis de biodiversidad y la crisis de contaminación que os hablaba antes como los problemas planteados por Naciones Unidas. En primer término, la respuesta debe ser a escala global. No sirve con que yo deje de consumir energía. Tienen que ser todos los ciudadanos del planeta. Tiene que haber una respuesta solidaria a escala global. Otra de las cuestiones clave en la que yo confío profundamente son las soluciones tecnológicas. Siempre que hubo un problema serio que necesitaba ser solucionado, la humanidad lo solucionó. Somos 8.000 millones de personas para pensar en cómo solucionarlo. Cuando se necesitó hacer una bomba atómica se hizo en un tiempo récord. Y cuando se solucionó, cuando se trató de hacer una vacuna para el COVID-19 se hizo en semanas. Si quisiéramos solucionar esto de verdad, pero hay quien no quiere, esto es muy importante, se solucionaría tecnológicamente en parte. Pero
Recordad, ¿os acordáis de la parte verde del sector circular, las emisiones de la agricultura? Hay forma de reducir la huella de la agricultura y podemos utilizar cultivos que sean menos productores de gases de efecto invernadero. Podemos utilizar otro tipo de consumo, de distribución de recursos. Podemos dejar de producir animales, que es un proceso altamente ineficiente para nuestra alimentación. Deberíamos consumir menos carne, un montón de cosas que se pueden hacer, pero finalmente la clave es un cambio radical en la cultura humana. Hasta ahora, en el desarrollo de la sociedad actual, nos han hecho creer que cuanto más consumimos, somos más felices. Cuanto más consumimos, lo que estamos haciendo es gastar más energía. Luego, la idea es cuanto más energía gastamos, mejor vivimos y somos más felices. Tenemos que darle la vuelta a eso. Tenemos que justamente pensar que seremos más felices cuanto menos consumamos. Esta es la idea mía, no sé si la compartís. Total, que lo que os he querido contar, que tenemos una riqueza formidable, pero que la desconocemos y la estamos perdiendo al mismo tiempo. Que estamos asistiendo a un proceso de gran extinción, pérdida de esa riqueza, y que tenemos que desarrollar algún tipo de solución imaginaria. Y nada más, todo lo que espero no haberme extendido demasiado. Sí, quizás demasiado. No. Bien, que explique mal. ¿Dónde salió la puñeta? La fecha inicial que tenía en el libro. No había oído yo la puñeta. No. Pero por ejemplo, el tema lo del consumo y tal es una cosa que lo puedo pillar. Sí, ya.